Carnevale renunció. Bueno, nos metemos de lleno en el tema internacional. Sí, nos metemos de lleno en el tema internacional, en el terremoto, porque la verdad es que las cifras, cada vez que uno va rechequeando cuáles son las cifras, son cada vez más impactantes. 6.000 muertos en este momento, por lo menos 25.000 heridos. Lo cierto es que cada vez se suman más rescatistas de todo el continente a ayudar en estas horas que son cruciales. Vamos a hablar de esto con Julieta Nassau, está en la redacción del Diario de la Nación. Julieta, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Elio, Paulino, ¿cómo andan? Buenas tardes. Bien, muy bien. Bueno, a ver, ¿cuáles son las últimas novedades que tienen ustedes a esta hora de este doble? Ya podemos confirmar que fue un doble sismo, ¿no? Un doble terremoto. Así es, fue el de 7,8 el lunes por la madrugada y horas más tarde fue de 7,5. En total ya hubo más de 130 réplicas. Y la última noticia, tal como vos decís, Elio, ya son más de 6.200 muertos. Y esto viene acompañado con una advertencia que había hecho más temprano la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que dijo que lamentablemente tenemos que esperar que las cifras empiecen a aumentar de a miles. Y así fue. Hasta hace un rato nomás hablábamos de 5.100 muertos y ahora ya estamos hablando de 6.200 en el marco de una búsqueda muy activa de sobrevivientes, pero lamentablemente también de muertos. Recordemos que esto ocurrió a la madrugada, la gente estaba durmiendo, muchísima gente no atinó ni a evacuar, además de que el terremoto obviamente fue muy fuerte y en muchos casos ni siquiera dio tiempo, pero también sucede esto, la gente está durmiendo. Ayer, de hecho, dábamos una nota acá, Elio, Paulino, de un argentino que estaba cerca del epicentro. Correcto. Donde ocurrió el terremoto y dijo: yo pensé que era una pesadilla, ni siquiera llegó a caer en la cuenta de lo que estaba pasando y de repente se empezó a caer todo a su alrededor. Obviamente él y su familia son sobrevivientes, pero es una situación que lamentablemente hay que esperar que los números probablemente sigan empeorando. La OMS, además de hablar de esto de que las cifras iban a aumentar por miles, también dijo que se puede esperar hasta 23 millones de personas de alguna manera van a ser afectadas, tanto en Turquía como en Siria, por este terremoto. Es impactante porque yo no tengo recuerdo vivo en mi memoria de algo tamaño, de tan significativo. Estamos hablando de más de 6.000 vidas que se apagaron, 4.000 edificios que colapsan, es decir, que se desmoronan, que terminan en estas imágenes que ustedes ven, donde los rescatistas hacen silencio extremo para intentar encontrar algún atisbo de vida debajo de esos escombros, porque a medida que las horas pasan, naturalmente se acrecientan no solo la angustia, sino también el número de muertos. Sí, y hay que tener en cuenta, perdón, Paulino, el contexto en el que se está dando esta búsqueda, porque hay mucho frío en este momento en Turquía, por lo cual los mismos rescatistas dicen que a ellos se les complica trabajar en esas condiciones. Además de que, bueno, ahora por supuesto también es de noche, e incluso hay un testimonio que leí hoy que era muy impactante, que era un periodista de la BBC que está trabajando en el lugar y dijo: me están llegando mensajes tanto escritos como de voz, como directamente locaciones en vivo de gente abajo de los escombros pidiendo por favor que los rescatemos. Obviamente el periodista no tiene la capacidad de hacerlo, pero absolutamente impotente ante esa situación de gente que está viva debajo de los escombros. ¿Que se comunican con el celular, Juli? Exactamente, sí, que se comunican y mandan mensajes hasta de audio. Eli, imagínate esa situación súper desesperante, y en ese contexto es donde se están dando estos trabajos de búsqueda, que por supuesto también, así como hablamos de la tragedia, hablamos de milagros que están sucediendo, de rescates inesperados, de familias rotas absolutamente, pero de niños que se están salvando, de familias enteras. Realmente vamos a ir conociendo a lo largo de estos días historias impactantes, y tanto de tragedia como que de aquellas que dan un poco de esperanza en medio de todo este desastre. Y quería sumar un dato, que Paulino decía esto, que realmente es de una magnitud impresionante, y lo es. Realmente Turquía hacía años que no vivía un terremoto de estas características, a pesar de las características geológicas y el movimiento de las placas tectónicas en su territorio, que sí hace que sea un territorio propenso a tener este tipo de terremotos. El último que hubo y el más letal hasta ahora había sido en 1999 con 17.000 muertos, exactamente de esta misma magnitud, 7,9, pero en el norte del país.
Y otro antecedente también a tener en cuenta fue hace exactamente un poquito más de 200 años. Fue en agosto de 1822, había habido el último terremoto de más de 7 grados de magnitud en el sur del país, donde fue este terremoto. La cantidad de muertos obviamente no está tan clara porque fue hace más de 200 años, pero sí hay un dato para tener en cuenta. Las réplicas duraron hasta junio del año siguiente. ¡Epa! Impresionante. Con lo cual, Ahora, perdón, el terremoto segundo de 5.7 en la escala Richter, que sacudió otra vez a Turquía después de aquel de 7.6, es pensable que se mantenga, que esas réplicas continúen, por lo que está diciendo Julieta, tratando de desasnarnos un poco, es durante los próximos 3 meses. Claro. ¿Sabes qué es vivir en ese contexto? ¿Dormir? ¿Apagar, cerrar los ojos, apagar la luz? dormir si tenés un lugar para dormir, ¿no? Además, y también a eso correcto. quería ir, ¿no? Porque me imagino que la cantidad de gente que está sin hogar en este momento, en el medio de este desastre que estamos viendo, Sí. y con las temperaturas que vos nos mencionabas, Julieta, debe ser otra de las grandes, de los grandes desafíos o dificultades que están viviendo hoy. Sí, sin duda, se están poniendo algunas escuelas y algunos grandes espacios como para que la gente tenga un lugar, sobre todo, insisto, no es un tema menor el tema del frío. La gente que estaba en pijama dentro de sus casas y con esa única ropa es lo que tiene, entonces están poniendo sí lugares, refugios a donde la gente se pueda trasladar y como también ustedes decían, hay ayuda de todo el mundo. La Argentina incluso también anunció asistencia humanitaria esta mañana, incluso Ucrania, Zelensky dijo que iba a mandar gente para ayudar con los rescates. Realmente hay una movilización de todo el mundo. Rusia también se movilizó para Siria, que es un caso muy particular. Recordemos que están en una guerra civil hace ya casi 12 años. En marzo van a ser 12 años de una guerra civil. Justo a la parte donde impactó el terremoto, es en el norte del país, en el noroeste, donde en realidad hay fuerzas rebeldes, por lo cual también hay todo un desafío en ese sentido de, bueno, si mandan ayuda humanitaria a Siria, si efectivamente el gobierno de Siria va a mandar esa ayuda a las fuerzas rebeldes, o sea, a las fuerzas opositoras, o cómo se tienen que manejar las ONGs para hacerle llegar directamente ayuda humanitaria. Realmente es un desafío muy grande por estas dos cuestiones. Por un lado, en Siria, la guerra civil y el conflicto entre el gobierno de Al-Assad, muy cuestionado por supuesto, y las fuerzas rebeldes que dominan el área donde fue el terremoto, donde además también hay prisiones donde, por ejemplo, hay prisioneros, miembros de Estado Islámico que en medio de toda esta situación se escaparon. Ya por lo menos 20 miembros de Estado Islámico se escaparon de las cárceles a partir de, obviamente, de todo lo que la confusión que generó el terremoto. Y por otro lado, en el lado de Turquía, está el tema de una campaña electoral por unas elecciones que van a hacer ahora en mayo. Entonces vos, Elia, muy bien preguntabas, bueno, ¿cómo van a hacer para darle contención a esta gente? Bueno, ya hay críticas de la gente de Turquía por cierta negligencia, cierta demora en la oferta de esta asistencia hacia los turcos y obviamente esto puede llegar a tener un impacto en unas elecciones a las que Erdogan, una persona que está en el poder desde distintos lugares hace unos 20 años, probablemente le afecte negativamente hacia la campaña, hacia las elecciones que van a hacer en mayo, donde ya complicaban las encuestas y lamentablemente cuando se dan estas cosas también hay que mirarlo desde el punto de vista política, porque esto va a tener un impacto para el futuro del país y justamente las denuncias ya están creciendo dentro de Turquía. Julieta, gracias. Enorme placer, como siempre. Igualmente. Buenas tardes. Qué precisión y qué rigurosidad. Sí, ¿no? impresionante. Qué escándalo y qué tragedia. Vamos a hablar con Andrés Folguera, él es geólogo, para ver, bueno, ¿cómo podemos estar hablando de dos terremotos en simultáneo? Casi en simultáneo, ¿no? Sí, este de 7.8, el otro de 7.6. 48 horas de diferencia. Claro, exactamente. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien, Andrés. Bueno, a ver, primero, ¿cómo describirías lo que sucedió en Turquía y en Siria hasta ahora? ¿Estamos ante dos grandes terremotos? Sí, hay dos casualidades importantes. Estamos en una zona de fallamiento activo, que es la falla Anatolia Oriental, es una falla que produce terremotos importantes, pero este terremoto de 7,8 inicial está entre los terremotos máximos que estas estructuras o fallas han producido en el tiempo. ¿No? O sea, en general la sismicidad es de magnitud 7, magnitud 6, pero 7,8 es lo más grande que la falla esta ha producido en el pasado.
Tenemos que remontarnos a 1939 para encontrar un terremoto de esta magnitud. Después, como ustedes bien indican, hay otra casualidad, que este terremoto induce 9 horas después otro terremoto muy grande, de magnitud 7,6. Sí. O sea que tenemos una dupla de terremotos destructivos. Y yo agregaría un tercer factor, que es importante en este caso. En 1939 murieron, creo que eran 17.000 personas, en una región mucho más despoblada, con menos densidad de población, con edificios más bajos. Y acá estamos viendo 5.000, 6.000 edificios colapsados, no construidos con estándares antisísmicos. Fíjense que se reportan 6.000 muertes, pero si ustedes ubican 100 personas en cada edificio, saquen la cuenta de cuántos potenciales muertos va a haber. O sea, esto se parece mucho al terremoto de Haití hace 10 años, donde murieron entre 200.000 y 500.000 personas. Perdón, esa es una cifra ya definitivamente que paralizante, sí. Vale la expresión. Sí, sí. Vos estimás que vamos a contar de a miles. Ojalá que no sea así, pero saque la cuenta simplemente. Esto ocurrió a la noche, en invierno. 100 personas por edificio, 6.000 edificios colapsados. O sea, es terrible. Y además, el desastre humanitario que se va a generar en las próximas horas a partir de epidemias, sistema médico colapsado, falta de atención. Por más que haya ayuda humanitaria, se parece mucho al caso de Haití. Wow. Quizás sea diferente porque está ubicado en Europa, quizás la asistencia internacional sea más efectiva, pero sospecho que la falta de construcciones antisísmicas y las condiciones que ocurrió durante la noche hacen que sea un caso que se va a multiplicar por 2 ceros probablemente la cantidad de muertos. Va a haber más de 100.000 muertos o un número parecido. Andrés, ¿existen sistemas de alertas para prepararnos para este tipo de eventos? Mire, existen líneas de investigación que están relativamente cerca de poder pronosticar el advenimiento de un terremoto, pero todavía son líneas preliminares, podríamos llamarlas. Por ejemplo, atienden al comportamiento de ciertos animales que se muestran inquietos antes de un terremoto, o la presencia de una anomalía de calor en la zona que se va a producir el terremoto. Y por ejemplo, en lugares muy organizados como el oeste norteamericano hay aplicaciones en celulares que advierten a la población sobre la potencial llegada a un terremoto. Pero todavía son líneas de investigación preliminares que fallan, y por lo tanto la gente en general no las considera muy, digamos, fiables, seguras. Claro. Y lo más viable, exactamente, y lo más, digamos, certero o lo más seguro en el tema de terremotos es construir con estándares antisísmicos en zonas que se saben que son zonas de producción de terremotos, que es lo que acá yo creo está fallando. 5.000 edificios colapsados sobre la falla oriental de Anatolia es un dato fuerte. Sí, definitivamente. Andrés, 2 regiones más que nos puedas decir a propósito de estas fallas que vos estás... o de esta falla que vos nos estás ilustrando que existe y que ha sido un poco el germen de todo lo que hemos vivido. ¿Qué lugares requieren de esa construcción antisísmica y en ese contexto se llevan adelante y no aquí, como bien describís, en Turquía? Por ejemplo, solo para citar algunos casos. Hay muchísimos lugares. Hay muchísimos lugares donde los estándares de construcción antisísmica son los adecuados. ¿Hola? Sí, te escuchamos, ¿eh? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Hola. El oeste norteamericano es un buen ejemplo donde hay condiciones sísmicas y hay estándares antisísmicos adecuados. Japón, por ejemplo, es otro buen ejemplo. Si bien hace 10 años tuvieron problemas con el tsunami y la central atómica, pero tiene estándares de construcción antisísmica. Nuestras provincias de San Juan y Mendoza tienen buenos estándares antisísmicos por la historia sísmica conocida. Claro. O sea, en general estos lugares donde hay estructuras activas que producen sismos requieren ciertos estándares que en este caso evidentemente no se han seguido. Andrés, ¿qué puede pasar con las réplicas? ¿Hasta cuándo pueden llegar a sentirse las réplicas? Las réplicas van a ser en horas, van a ser en días, semanas, y va a haber réplicas en meses.
Lo que pasa es que va a decaer fuertemente la magnitud de las réplicas que se van generando, y lo que está pasando ahora es que las réplicas no es que sean muy fuertes, son de magnitud 5, algo, pero los edificios han quedado dañados estructuralmente por los terremotos principales iniciales, y ya un terremoto de 5, algo, que en condiciones normales no tiraría un edificio, ahora los termina por derrumbar. Claro. Ese es el problema que está viendo ahora. Pero en concepto de día ya las réplicas van a ser muy menores y no van a generar un riesgo. Andrés, enorme abrazo, muchísimas gracias por ayudarnos a comprender el fenómeno, la magnitud y la dimensión de lo que estamos contando y hablando. Un abrazo. Adiós, que estén bien. Impresionante, me impactó. Muy fuerte. ¿Sabés que Haití nunca fue reconstruido? Se habló de mucha ayuda humanitaria. Argentina tuvo cascos blancos muchos años. Sí. Pasó hace una década y Haití tiene hoy más del 80% de la población bajo la línea de la pobreza. Sí. 80%. Hay países que están cerrando consulados o embajadas sí. por el temor a los secuestros, porque viven hackeados. No hay turismo. No. La infraestructura nunca se reconstruyó en buena parte de Haití, que es el país más pobre de América Latina. Sí, de hecho, República Dominicana, cuando hablas con ellos, yo que he ido, te dicen, nosotros no queremos a los haitianos, porque los haitianos que hacen van y se cruzan para República Dominicana para conseguir trabajo, para tener otras cosas. Lo mismo hacen con Estados Unidos. Los haitianos generalmente son los que manejan los taxis en Estados Unidos, en la parte de la Florida. Ahora, pensaba cómo esto puede llegar a fundamentalmente, impactar también en Siria, ¿no? Después de 12 años de guerra, un país que está totalmente devastado. Sí, lo que pasa es que, Si viste, le sumás a esto un terremoto... Claro, pero todo es espasmódico, digamos, ¿no? Porque ahora tomamos cuenta o dimensión de 12 años de guerra en Siria. Con la invasión de Rusia a Ucrania tomamos en cuenta los 8 años de guerra que había en el Donetsk y en el Donbass desde 2014. Exacto. O sea, donde toques o donde observes, vos encontrás ahí situaciones que no miramos, pero están. Y yo creo que hay un poco de todo esto, ¿no? Hoy tenemos una reacción espasmódica con Turquía. ¿Cuánto durará? 2 días, 3, 5. Ucrania tuvimos móviles, 30 días, 40, 50. Nos olvidamos, vamos a cumplir un año. ¿En cuánto? En 20 días. ¿Qué cambió? Nada. Todo es más grave. Todo es infinitamente más grave. Todo sigue. Porque el tiempo no ayuda, el tiempo lo empeora. Bueno, lo mismo que acá. Mira las cifras. Si el tiempo no lo empeora, ¿no? Ahora estamos hablando de 6.200 muertos y lamentablemente mañana vamos a estar a esta misma hora conversando seguramente de miles de personas más fallecidas. Probablemente. ¿No? Es devastador y es desgarrador. Estamos hablando de algo, por supuesto, no habitual y cuyo antecedente está centrado, nos decía Andrés, en 1939. Imagínate. Sí, y me sorprendió que pasamos de 3.400 muertos que están registrados al día de hoy, por lo menos, a decir que puede llegar a haber más de 100.000. O sea, a esta hora 6.200, ¿eh? Ya, o sea, ya es oficial. Sí, eso ya es oficial 6.200, pero fíjate, de 6.200 a pasar a más de 100.000. Sí. O sea, como perspectiva tampoco parece ni luce descabellada, es un pronóstico, por supuesto, y ojalá no se cumplimente y ojalá no, pero todo no es menor termine acá. El tema que él marcaba, ¿no? El dato de que esto haya sido a las 4 de la mañana hace que lamentablemente toda la gente estaba dentro de su casa. Sí, no hay duda. Bueno, el gobierno ofertó 5% de aumento en la provincia de